¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar otra vez aquí con ustedes. Carlos Higuera, presidente de DEITAC, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar respecto a un tema que es de mucho auge. Carlos, buenos días, a sus órdenes. Bueno, Roberto Quijano es realmente toda una personalidad, alguien que tiene muchísimos años aquí en la región siendo un líder indiscutible y aparte una persona muy activa para la comunidad, siempre informando y dando un punto de vista muy crítico, siempre de manera progresista. Pues bueno, Roberto, en estos días hemos tenido mucha información y también mucha desinformación que se ha habido a través de las redes sociales, en donde no sabemos qué es lo que va a suceder con las empresas, sobre todo las empresas maquiladoras y aquel grupo de soporte para esta industria. ¿Qué nos puedes comentar tú ya una vez que tenemos los documentos ahora sí ya oficiales por parte de lo que es Federación y Estado en relación a este tema? ¿Cómo lo podemos manejar, interpretar? ¿Qué nos recomendarías? Claro que sí, Carlos. Primero agradecer a DEITAC la oportunidad que me da de compartir con ustedes algunas reflexiones. Gracias por la introducción. Tengo más de 35 años de experiencia. Bueno, fui presidente de la Coparmex en Tijuana y actualmente dirijo los trabajos de la Comisión Laboral de Coparmex en la federación que es todo Baja California, y tengo más de 15, 18 años que soy el representante de los patrones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Eso me da la posibilidad de tener experiencia, de aprender de mis colegas, y pues bueno, ya tocando el tema particular, sí, indudablemente estamos viviendo momentos muy especiales, muy particulares, y bueno, mencionabas tú apropiadamente la desinformación, ¿no?, por parte del gobierno federal en términos generales. Mandan un decreto, en una entrevista los funcionarios públicos dicen otra cosa, la gente entiende otra cosa, y pues bueno, estamos viviendo día a día, ahora sí que literalmente a veces con diferencias de horas. Suspendo, no suspendo, pago salario mínimo, pago salario integrado, soy empresa esencial o no soy empresa esencial, cuánto va a durar, qué hago con los trabajadores que llaman de a casa, qué alternativas tengo. O sea, hay un sinnúmero de preguntas y un sinnúmero de dudas por parte de la industria, del comercio, de todas las actividades, y pues bueno, DEITAC es una institución que promueve la inversión, que promueve los negocios, que promueve el trabajo, ¿no? Y al final del día habrá que ver que todos como empresarios o como asesores de empresas tenemos la obligación de proteger el empleo, ¿sí? Por un lado tienes la empresa, por otro lado tienes los empleados, pero creo que hay un valor superior que es el empleo, ¿verdad? Que es donde se conjuntan esos dos valores, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos que ver con esa visión lo que el gobierno federal nos está instruyendo. Fíjate que has tocado un tema muy importante, ¿no? Mucha de la información que a veces se refleja en los diferentes medios, en las redes sociales, habla de que, bien lo mencionaste, voy, no voy, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, obviamente tú ya tienes una idea, una postura muy firme que espero que nos puedas compartir más concretamente. Y bueno, pero antes de tocar este tema, me gustaría comentarles aquí a nuestros amigos que nos ven en redes a través de Poder Industrial que estamos trabajando en una dinámica diferente. Como ustedes lo podrán ver, aquí en la oficina de DEITAC solamente estamos físicamente 4 personas. Sin embargo, a través de una de las plataformas de juntas virtuales, nos están viendo parte de la membresía. Ellos están ahí de manera virtual escuchando lo que estamos haciendo y ellos nos están apoyando con sus preguntas, con sus dudas, para que de esto fuera una mejor forma de comunicar la información, las dudas que tenemos, ¿no? Y bueno, el tema que comentaba Roberto es muy importante. Creemos que es indispensable tener una visión clara de qué es lo que tiene que hacer una empresa maquiladora y aquellas empresas que le dan servicio a esta, ¿no? Bien lo comentaste, el empleo es una fuente indiscutible de una sana economía, es una fuente donde se juntan tanto el industrial o el patrón, por así decirlo, y el empleo, ¿no?, el empleado. Y en esta conjunción es donde vemos las bondades de ambos, ¿no? Porque sabemos que ambas partes son necesarias para que tanto la empresa tenga sus productos y pueda seguir vendiendo y con esto seguir colectando dinero, y el empleo, el empleado, pues lo que está buscando es precisamente que esta actividad le permita tener un ingreso. Y bueno, algo de las bondades que tenemos aquí en Baja California y en Tijuana es precisamente que las empresas que están aquí establecidas, la mayor cantidad de ellas son empresas de clase mundial o que persiguen o tienen, vaya, su metodología a nivel mundial. ¿Qué nos puedes comentar, Roberto, ya de manera concreta, cómo estás interpretando tú la información que tenemos hasta el momento de parte de lo que es Federación?
Mira, como abogado te voy a decir y como asesor de empresas que estamos en un mar de confusiones porque por un lado el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud publica una serie de acuerdos que no coinciden con dos cosas. No coinciden ni con la ley ni coincide con las conferencias de prensa de los funcionarios públicos. Entonces, como asesor de empresas es sumamente complicado en algunas ocasiones dar una opinión con toda la certeza que es lo que esperarían nuestros clientes, nuestros asociados, de decirle haz blanco o haz negro, porque tú lees por ahí o escuchas a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que no es el secretario de Trabajo ni es el secretario de Hacienda, diciendo que hay una suspensión de labores y que hay que pagar salario integrado. Muy bien, tú lees el decreto y el decreto no dice nada de eso. Tú lees el decreto del día de antier y de ayer, no dice nada de eso. Entonces la primera duda es cómo paga. Okay. Posteriormente viene el decreto del día de anoche, el día de ayer en la tarde, donde ordena la suspensión de actividades. Muy bien. Desde el punto de vista técnico, no me voy a meter al punto de vista técnico, la Ley Federal del Trabajo autoriza a las empresas, a los patrones, dice, para el caso de que tu patrón tengas que suspender tus actividades derivados de una contingencia o emergencia, no me voy a meter a lo técnico ahorita, dictada por la autoridad sanitaria, que es la hipótesis concreta, vas a suspender tus labores hasta por 30 días con el pago de un salario mínimo. Eso es lo que dice la ley. Correcto. El acuerdo es omiso en cuanto a eso. Ok. Entonces los patrones dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Cuánto pago? ¿Pago un salario mínimo o pago salario integrado? Yo le estoy diciendo a los clientes, tienes dos opciones. Opción número uno, paga el salario mínimo, porque de acuerdo a mi criterio, es lo que se debe pagar. Y hay empresas que dicen, no, yo quiero ser muy generoso con los trabajadores y quiero pagar un salario integrado. Correcto. Lo que beneficia al trabajador siempre será bienvenido. Claro. Todo lo que beneficia a un trabajador creo que es moral, es ético, y si la empresa puede hacer el esfuerzo, adelante. Tú hablabas de empresas de clase mundial que hay en Baja California, y creo que de alguna manera se materializa lo que tú dices. Si eres una empresa de clase mundial que cotiza en bolsa, que hace comercio en todo el mundo, pues págale a tus empleados salario integrado, ¿no? O sea, creo que sería lo adecuado y lo éticamente, ¿no? Sin embargo, yo lo que le he estado recomendando a todos mis clientes es que hagan una proyección de negocios para los próximos 2 meses. ¿Qué pedidos tengo? ¿Qué capacidad productiva tengo? ¿Tengo materia prima? ¿Tengo los canales de distribución? ¿Tengo el flujo de efectivo? ¿Cuántos empleados necesito? Porque esta situación de pandemia va a durar cuando menos 2 meses. Y basado en ese análisis que se haga, empezar a tomar decisiones de negocios. Entonces sí, ahora sentarme y decir cuánto le pago a mis empleados. Porque tú podrás decir, oye, le voy a pagar a mis empleados 30 días de salario integral. O sea, va a haber una situación sumamente delicada. A sus órdenes. Perdón. Entonces, aquí estamos, como tú lo decías, tomando decisiones pues día a día. No, es un poquito difícil planearlo. Sin embargo, yo sí soy de la opinión que hagas una proyección de 3 meses, tomando en cuenta todas esas variables y asesorándose indudablemente, ¿no? Yo el día de hoy tuve una conversación muy interesante con más de 35 abogados de todo el país de la Coparmex, donde tratamos de normar criterios. A veces hay diferencias, todos podemos pensar distinto, pero el criterio general de la Coparmex a nivel nacional es pagar el salario mínimo, suspender las relaciones de trabajo. Hago una aclaración técnica, Carlos. Tú no puedes suspender actividades hoy o mañana por voluntad propia. Tienes que notificar a la Junta de Conciliación y decirle, Junta de Conciliación, suspendo labores y ya sabrás qué le dices, cuánto vas a pagar. En capítulo aparte viene la gente que tiene más de 60 años, que tiene una enfermedad crónica, que mujeres lactando o embarazo. Yo a ellos sí los pondría en otro cajón y ellos sí les seguiría pagando su salario integrado por su condición, ¿no? Pero hasta ahorita es más o menos lo que hemos estado sugiriendo. Ok, fíjate, Roberto, que coincido plenamente contigo. Creo que el punto de vista bien lo has mencionado. Primeramente tenemos que cuidar la fuente de trabajo. Sí. Esa es la parte primordial de todo esto, ¿no? De nada serviría que el día de hoy todas las empresas digan, ok, sí está bien, vamos a pagar el 100% del salario,
por un mes. Esta condición, como bien lo mencionas, se extiende otro mes. ¿Y qué va a suceder en este tiempo? Probablemente las grandes empresas lo puedan soportar sin ningún problema, dado que reciben fondos de sus corporativos en el extranjero, pero las empresas que dan servicios a todos estos, me refiero a las empresas de logística, de comedores, de personal, etcétera, todas estas empresas se van a ver seriamente afectadas porque su flujo de operación se detiene. Entonces es importante entender que esta situación se tiene que analizar con mente fría y hacer números. Esa es la primera parte. La parte que también mencionas, que es indiscutiblemente súper importante, es observar que los trabajadores primeramente pues estén trabajando, si es que así lo están todavía, en un ambiente pues primeramente higiénico, controlado, con todas las características que sabemos que se tienen que tomar en estas situaciones. Pero también tenemos que analizar si en el momento dado la empresa ya decidió hacer un cese de operaciones. Bueno, pues aquí tenemos que primeramente acatar el aspecto legal. O sea, no nada más es, bueno, ya el lunes váyanse y no regresen hasta que les hable y les digan que se regresen, se reintegren, pero tenemos que hacer un proceso legal para esto, ¿no? Tenemos que hacer, como bien lo dijiste, un aviso, ¿no? Y pues seguir todo el protocolo, ¿no? Para ello, ¿no? Y también creo y coincido contigo que el grupo más vulnerable, que son los adultos mayores, embarazadas, lactantes y personas con padecimientos congénitos como diabetes, etcétera, mantenerlos en una categoría aparte por su grupo de vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta por ahí que nos han estado haciendo varias empresas, varios asociados, incluso de otros grupos que nos preguntan, bueno, con este documento que nos acaba de emitir apenas hace unas horas, hace el día de ayer, ¿cuál es la interpretación que le doy yo? En base a eso viene una serie de lineamientos, qué empresas sí pueden operar y cuáles no. Entonces, esa es la gran incógnita. Comentando una nota que tú emitiste precisamente al respecto de este tema, comentabas el 70% de las empresas maquiladoras debieran de poder continuar, dado que se encuentran precisamente en un supuesto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso, Roberto? Sí, mira, el lenguaje del acuerdo de ayer es muy vago, es muy difícil de interpretarlo, porque por ahí utiliza una frase muy interesante que habla de la cadena productiva, ¿sí? Cuando tú hablas de cadena productiva estás hablando desde el agente aduanal que recibe la mercancía, el transportista, el que lo lleva a la logística, el que lo distribuye a tu planta, el que lo produce y va de regreso. Toda esa es la cadena productiva, ¿no? Entonces, si yo hago marcapasos, que es el caso más natural en Tijuana o más real, más materializado, esa cadena productiva no la puedes cortar, ¿no? La interpretación que tú hagas, cuáles son las actividades esenciales o que están exentas del acuerdo de ayer, es muy difícil ahorita a este punto dar una opinión. Nosotros le estamos recomendando a los clientes algo relativamente sencillo. Primero, ¿cómo estás tú registrado en Hacienda? ¿Cuál es tu actividad principal? Elaboración de juguetes. Ahí no vas a entrar, ¿ok? Pero si tu alta en Hacienda dice que tu actividad preponderante es elaborar productos médicos, la medio está salvando. Segundo, ¿cuál es tu actividad preponderante ante el Seguro Social? Porque el Seguro Social te va clasificando en relación a tu actividad, ¿ok? Tercero, ¿qué dice tu programa de maquila? Elaboración de productos para oficina, o productos para decoración, o productos para irrigación, o productos médicos. ¿Sí me explico? O sea, acuérdate que la autoridad no está coordinada y te puede llegar el municipio, te puede llegar el estado, te puede llegar la federación, te puede llegar la Guardia Nacional, te puede llegar economía, te puede llegar mucha gente con criterios distintos. Entonces nosotros lo que estamos recomendando a nuestros clientes es decirle, oye, prepárate ante esa visita y tú acredítales que tu producto es esencial, porque dentro del decreto habla de productos médicos, o habla de productos alimenticios, o habla de la cadena productiva, etcétera. Yo creo que es una sugerencia muy práctica que se puede hacer prácticamente de manera inmediata, ¿no? No obstante esto, hay ciertos procesos, porque tú sabes que hay ciertas empresas que tienen varias unidades de negocio dentro de un mismo establecimiento. Entonces, puede ser el caso que de las 5 o 6 unidades de negocio o de los 5 o 6 procesos que tienes, algunos se encuadren dentro de esta excepción. Conclusión en este tema: sí hay que hacerlo esto, demostrarle a la autoridad que nuestra actividad es esencial, sin pasarnos de listos tampoco, ¿no? Porque sí podemos incurrir en una sanción, en una clausura.
La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 32 que son 26 fracciones. El día que no tengan nada que hacer, Carlitos, si estés en insomnio, échate las 32 fracciones del 132. Una de ellas dice: observar las instrucciones que en materia sanitaria expida la Secretaría de Salud. Entonces, todo lo que expida la Secretaría de Salud lo tenemos que observar. Nos bajaron de 65 años a 60 años. ¿Sí? Entonces, ya te amplía un poquito ahí el perfil, el grupo de personas que hay que mandar a casa con salario. ¿Okay? Como tú lo mencionas, sí, los negocios son importantes, sí, el empleo es importante, pero creo que hay una obligación que va mucho más allá y es cuidar la salud de nuestros empleados, ¿verdad? El darles el equipo, el conservar el establecimiento limpio, el tener el médico de empresa, el cuidar a aquellos que estén en una condición de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí la salud, como se dice, es algo superior. Con la salud no se juega, ¿no? Todos los días salen cosas distintas. El decreto que se publicó el lunes nomás decía: se declara una declaración de emergencia. No era suspensión de actividades, es por eso que nosotros dijimos no hay suspensión de actividades. Ahora sí, el artículo primero, fracción 1, dice: se decreta la suspensión de actividades por 30 días a partir del 30 de marzo. Entonces, ahí no hay duda que tenemos que suspender actividades y bueno, la autoridad pudiera ejercer sus facultades de cerrar negocios. En un momento dado, no quiero asustar a nadie, pero sí yo quiero dejarlo muy claro, puede haber hasta detención de personas, ¿verdad? Sobre todo de los patrones que se nieguen a cerrar un establecimiento comercial o de servicios que no es esencial. Lo digo con todo respeto, creo que salió en los medios de comunicación que en Guanajuato cerraron una zapatería. Pues no es esencial una zapatería ahorita, creo. Entonces, a la persona no quería ir, se lo llevaron, ¿no? Lo detuvieron. Bueno, es coloquial, es una cuestión circunstancial, pero sucedió. Por eso decía que no nos pasamos tampoco de listos, ¿no? Yo siento, lo digo con todo respeto también, que ni siquiera la autoridad sabe qué va a hacer. Creo que hay una gran confusión entre ellos, ¿no? Así es. Pero para efectos industriales y para efectos de la maquila, de los prestadores de servicios de la maquila, de los proveedores de la maquila, tratar de encuadrarnos en algunas causales de excepción, pero de manera legítima, no de manera real. Correcto. Fíjate que, de los temas que estás abordando hay varios importantes. Obviamente, gracias por aclararnos el tema muy concreto y muy específico, ¿no? Y creo que tocaste ahorita al final un tema muy sensible, ¿no? Realmente nadie, ningún país estaba preparado para una situación de este tipo. Y México no es la excepción. El entender que esta situación no se ha manejado o sí se ha manejado de manera correcta, bueno, pues eso cada quien lo podrá interpretar bajo su criterio. Sin embargo, creo que lo que tú has mencionado es muy cierto, ¿no? Primeramente, buenas fuentes de información y segundo, mantenerte asesorado por los expertos, ¿no? En este tema, Roberto, tú eres un pilar, eres una persona ampliamente reconocida aquí en la industria. Gracias. Y definitivamente el que nos comentes de viva voz, con toda la información que tú posees al momento, es crítico para nosotros, ¿no? Te agradecemos mucho el que hagas estos comentarios tan puntuales. Y entonces ahora sí, las empresas maquiladoras podrán determinar en base a toda esta información que nos has compartido, junto con sus asesores, cuál sería la mejor opción para ellos, ¿no? Si encuadran y cumplen con estos requisitos, y entonces ahora sí, proceder a mantener sus operaciones abiertas o no, según sea el caso de los supuestos que nos has mencionado. Sí, mira, nada más me gustaría puntualizar algo, ¿no? Aquellas empresas, en algunas ocasiones es importante que nosotros nos adelantemos a los hechos. ¿Sí? Ya hay un decreto que nos obliga a suspender actividades. Si yo estimo que encuadro en una causal de excepción y que soy fundamental para la economía, me voy a adelantar a los hechos, me voy a adelantar, no esperar que llegue la autoridad y me trate de clausurar y yo defenderme, porque se va a complicar mucho más, ¿verdad? De alguna manera yo decirle a la autoridad: oye, autoridad, yo soy esencial porque hago productos médicos, porque estoy dentro de la cadena productiva de los productos médicos o alimenticios. Habla de agricultura también, ahí van a entrar muchos productos, ¿no? En Estados Unidos diciendo: oye, para Estados Unidos sí soy excepción, ¿verdad? Y aquí te anexo copia de lo que ya me expidieron. O sea, unir toda esta información de tal manera que tú te adelantes a la Secretaría de Comercio y le digas: oye, a la Secretaría de Economía, perdón, oye, yo soy ese caso de excepción, ¿verdad? Para que ni me visites, ¿verdad? Porque a lo mejor va a llegar un inspector sin criterio y tú haces marcapasos y te van a cerrar. Y cuando evidentemente no debería de cerrarse. Es correcto. Yo creo que fuera algo, una
sugerencia. Es una excelente recomendación, Roberto. Fíjate que has mencionado algo que es muy cierto, ¿no? Varias instancias de la autoridad nos podrán visitar, de diferentes dependencias, con diferentes criterios y diferentes instrucciones. Entonces, el hecho de que tengamos ya lista la información ahí que nos pudieran pedir, como los documentos que ya has mencionado, y que tengamos un portavoz también, que sea el que vaya a decir correctamente la información idónea para el caso, creo que es una muy buena recomendación. Sí, yo creo que en ese sentido las cámaras, las asociaciones, en este caso de ITAC, tienen una responsabilidad de hacer una labor de cabildeo con las autoridades, ¿no? Porque al final quienes hemos estado en las representaciones camarales tenemos una obligación con nuestros afiliados de defender. En el caso de Coparmex, tú lo sabes, es un sindicato de patrones, ¿sí? Y el sindicalismo es la defensa y protección de los intereses de tus afiliados. Es evidentemente que ustedes también tienen esa responsabilidad. Entonces, el acercamiento que hagan las cámaras con las autoridades, decirle, oye, esta es la gama de mis asociados, a esto se dedican, yo los tengo registrados como industria médica, como industria de la agricultura, como industria alimenticia, para que les des esa excepción, ¿sí me explico? Porque si no, el detrimento a la economía va a ser peor a lo que estamos haciendo. Vienen tiempos sumamente difíciles, estamos viendo momentos sumamente difíciles, y si a eso le incorporas el hecho que no va a haber trabajo o va a haber trabajo pagado a la mitad, se va a agravar. Entonces yo creo que la autoridad, claro, la salud es primero, ¿no? Y hay que, por eso hablábamos de proteger a nuestros empleados con un sentido común, con una visión de poner todo en su lugar, ¿verdad? Los americanos dicen una frase, ¿no? Home, office, office, home. O sea, si estás en tu casa, vete a tu oficina a trabajar y te regresas. Es por eso que cerraron bares, restaurantes, espacios públicos, ¿no? Eso sí no es apropiado, pero sí es apropiado y te cuidarías, te vas a tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa. Es correcto. Fíjate que ahorita tocando este último tema, realmente una de las preocupaciones que tenemos en varios grupos industriales es precisamente que, dada esta situación, la economía se va a ver impactada de manera negativa, lo cual es evidente, ¿no? Entonces, independientemente de que si una maquiladora puede o no operar, el resto de la economía, es decir, por ejemplo, los restauranteros, todos aquellos que están en servicios no esenciales, obviamente se van a ver muy afectados. Sí. ¿Por qué? Porque estos meseros, estos trabajadores que están dentro de estas otras industrias no van a tener un ingreso. Entonces, eso les va a causar un cierto punto de fractura en algún momento del tiempo, dado que va a llegar un momento en el que pues, van a necesitar alimentos, pagar la renta o pagar servicios básicos como la luz y el agua, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que ser muy congruentes. Coincido contigo, Roberto, en que tenemos que ser muy enfáticos en que tenemos que cuidar todos los sectores, ¿no? Por un lado, la parte de salud de nuestros colaboradores, por supuesto, pero también tenemos que cuidar lo que es precisamente la generación de la economía, lo que es el empleo. Entonces, aquí es una invitación para que hagamos un esfuerzo en común, tanto autoridades como las cámaras, como las empresas y obviamente las personas en lo individual, para sacar adelante esta situación de la mejor manera posible. Roberto, la verdad es que agradecemos muchísimo tu tiempo. Creo que nos has dejado muy claro el concepto de qué es lo que tuviéramos que hacer en cada uno de los casos y de los supuestos. Bueno, obviamente pues esperamos poder compartir más información conforme esto se vaya desarrollando y compartir contigo nuevamente en algunas semanas o en algunos días, si esto nos lo permitiera, pues información más actualizada, ¿no? Roberto, no sé si tengas algún comentario. De nueva cuenta, darle las gracias a ti, Carlos, y a la institución, a Pati, que está aquí a un lado de nosotros, la oportunidad, a Mario, que está detrás de la cámara, ¿no? También la oportunidad de poderme dirigir a ustedes. Estamos para atenderles. Nosotros somos parte desde ITAC, hemos formado parte de mis socios, Fernando Cervantes Conde y Fernando Cervantes Guajardo, han formado parte de la institución. Estoy a sus órdenes. Mi correo electrónico es muy sencillo: roberto.quijano@mxlaw.com. Es un correo, lo repito, roberto.quijano@mxlaw.com. Estoy a sus órdenes. Rutinariamente mando información vía WhatsApp, vía correos electrónicos. Estoy a sus órdenes.
creo que tenemos que tener una gran solidaridad, creo que tenemos que tener un gran apoyo hacia la industria, ¿verdad? Nosotros somos prestadores de servicio, formamos parte de esta cadena de servicio. La ciudad ha sido muy generosa con nosotros, tenemos que devolverle a nuestra comunidad, devolverle a nuestros clientes que nos hayan patrocinado, que nos hayan apoyado durante tantos años, y estoy a sus órdenes siempre, Carlos. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que es un gusto tenerte aquí. Digo, a pesar de que ya han sido varios años de conocernos, sí, y hemos compartido diferentes ámbitos, ¿no? Así es. Te agradezco mucho, Roberto. La información ya la comentaste. Agradecemos mucho a nuestros amigos de Poder Industrial que nos dan este espacio para transmitir esta información que creemos es muy importante en este momento, ¿no? Y bueno, ya lo comentabas, tenemos que ser un grupo unido, ser muy responsables. Esta es nuestra región, esta es nuestra casa, aquí vivimos. Y eso es con lo que nos dejamos el día de hoy. Muchas gracias y muy buena tarde.